Vete para acá, ahorita lo acomodas tú. Que el Señor le bendiga. Soy Gloria Ugalde del programa Una Chispita de Esperanza. Estamos aquí nuevamente para continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Me es un placer saludarte y quiero decirte que todo esto que estamos compartiendo con ustedes es para que sea de alguna bendición, ya sea de alguna esperanza para su vida. Como ustedes saben, los que ya han visto los programas, creo en un Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa es mi fe, esa es mi esperanza y quiero compartirlos con aquellas personas que tengan una mente, un corazón abierto, aquellas personas que le han pedido a Dios ayuda, le han pedido a Dios socorro ahí en la intimidad de su hogar. Yo no sé qué situación estés pasando, pero esperamos que este programa sea de bendición para ti. Vamos a estar ahorita siguiendo con el estudio del capítulo que nos quedamos y en esta hora quiero orar para dar gracias a Dios por todos estos estudios que hemos tenido, dar gracias a Dios por tu vida. Si es la primera vez que estás ahí conectado, quiero hacer esa oración y si tú gustas acompañarme, puedes hacerlo. Y si todavía estás ahí, ¿verdad? Dudando, has tenido esas dudas en tu mente, que tú si quieres buscar de Dios, que si tú si quieres acudir a Dios, pero hay lucha en tu interior, respeto y solamente si quieres puedes escuchar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, por este día que hemos podido disfrutar. Gracias porque dejaste que pudiéramos abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día, tener una oportunidad más para servirte, para adorarte, para ponernos a cuentas contigo, Señor, y para si hemos estado batallando en algunas áreas que no hemos rendido a ti, aquellas áreas que no te hemos entregado, tú nos has dado una oportunidad más porque tú nos amas. En esta hora estoy pidiendo por todas esas personas que se van a conectar, aquellas personas que tienen necesidad de ti, que en lo más interior de su corazón desean servirte, desean agarrarse de ese amor que tú has dado para la humanidad, pero que por alguna razón, por algún motivo, ellos dentro de su interior están luchando tremendamente, Señor. Te pedimos, Señor, que tú quites toda barrera, que tú quites todo lo que estorba. Para ti no hay nada imposible cuando tú ves un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, un corazón que busca, que quiere, que anhela, que tú llenes ese vacío en sus vidas. Te pedimos que tú quites todo obstáculo porque tú estás viendo, Señor, que ellos están teniendo esa necesidad y están abriendo su corazón, su mente para escuchar tu palabra. Los pongo en tus manos, Señor. También aquellas personas, Señor, que ya hemos entregado nuestra vida a ti, que te estamos sirviendo, Señor. En esta hora queremos pedirte que tú seas con nosotros para que nosotros podamos continuar adelante, que podamos vencer todo obstáculo que venga a nuestra vida espiritual y sigamos avanzando, Señor. Y que tengamos esa misericordia, esa compasión de que tú nos has perdonado, compartir ese mensaje de salvación a nuestros amigos, a nuestra familia, Señor, porque tú, Señor, tienes amor para toda la humanidad. Tú no haces acepción de persona y este mensaje es para todo el que quiera escucharlo. Te doy muchas gracias y pongo en tus manos a mi esposo que va a compartir este estudio, que seas tú hablando a través de él, que tú pongas palabras en sus labios para que él comparta esa advertencia que está en el libro de Apocalipsis, pero también trayendo esperanza, trayendo salvación, Señor, para toda la humanidad. Muchas gracias te damos, Padre eterno. Amén. Que Dios me los bendiga y así dejo el lugar a mi esposo José Costilla y nos vemos próximamente. Bendiciones.
Que Dios los bendiga en esta tarde. Todas las personas que van a estar atentas a este estudio. Es una bendición conocer la palabra de Dios. Probablemente digan, ¿verdad?, que yo solamente les traigo malas noticias, cosas malas, pero no son cosas malas, son cosas que estamos viviendo, es lo que estamos viviendo en la actualidad, y pues sabemos que se van a ir poniendo un poco más difíciles. Entonces, el propósito no es ponerte triste, el propósito no es eh, ver el lado negativo, sino el propósito es que la gente conozca las cosas que están por suceder muy pronto, que ya empezaron a suceder, pero que van a ir uh, desgraciadamente agravándose, pero es un proceso que tiene que pasar para que vengan las cosas nuevas. Son cosas que tienen que suceder para que empiece un nuevo reinado sobre la tierra. Entonces, la idea es que sepas en qué tiempo estamos viviendo y, y que Dios tiene cosas grandes, que Dios tiene cosas buenas para este mundo. Pero dice su palabra que Él hace nuevas todas las cosas. Pero para que vengan las cosas nuevas es necesario que tengan que pasar las cosas viejas. Es como dijo el Señor Jesús, si el grano de trigo no muere, no cae a tierra y muere, no puede haber una vida nueva. Entonces, este mundo tal como lo conocemos hoy, no podemos esperar que vengan cosas nuevas, así como está hoy el mundo. Yo pudiera decirles, miren, las cosas se van a componer, vienen nuevos gobernantes sobre la tierra, van a componer la economía, van a componer, se va a componer la criminalidad, se va a acabar el crimen. Yo quisiera decirles eso, pero no es así, no es así. Ninguna persona, ninguna persona, por muy sabia, por muy buenas ideas que tenga, por más tecnología que pueda para acabar con las cosas malas de este mundo, no puede. Este, Hubo una persona que dijo un pensamiento, ¿verdad? Dice que ningún problema puede ser solucionado en el mismo nivel de pensamiento con que fue creado. Este mundo ya no puede componerse, ninguna persona lo puede componer, solamente Dios puede intervenir para arreglar las cosas. Y el mensaje de esperanza que hay detrás de todo este sistema que va a desaparecer, el sistema de esperanza es que Cristo ha, ha puesto una, una solución. Él vino a decirnos cuál es la solución para escapar de este mundo malo, para escapar de este mundo que está a punto de colapsar. Él vino a enseñarnos un nuevo camino. Él vino a poner las cosas, eh, por eso se llama este libro, como ya les dije la otra vez pasada, Apocalipsis. Cuando leemos Apocalipsis, es decir, es una palabra mala, una palabra que trae malas cosas, pero no. La palabra Apocalipsis viene de un término griego que quiere decir revelación. Entonces Dios nos está revelando lo que va a suceder para que no estemos en ignorancia, nos está revelando las cosas, pero no solamente nos muestra las cosas malas y nos dice cómo escapar de esas cosas malas, cómo encontrar la salida. Y Él ya puso el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todo el que a Él va, todo el que a mí viene, dice Él, ¿verdad? No va a morir. Y si muriera, dice que Él lo va a resucitar en el día último. En el último día, todos los que mueran en Cristo
van a ser resucitados para ir a un nuevo paraíso, a una tierra nueva, a un cielo nuevo. Esa es la esperanza. Todas las personas que mueran hoy que mueran confiando en Cristo, de haber confesado a Jesucristo, de haberlo aceptado, esas personas son las personas más felices del mundo, porque ya no van a ver las cosas que están para venir. Entonces, cuando Jesucristo venga, van a ser resucitados, pero directamente llevados al paraíso de Dios. Así como aquel ladrón que murió a un lado de Cristo cuando fue crucificado, él le dio esa promesa. Aquel ladrón le dijo: Señor, acuérdate de nosotros acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Con solamente haber creído, haber aceptado que Jesucristo era el Hijo de Dios, dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, casi todas las personas que mueran confiando, porque hay personas que dicen: pues sí, pero los cristianos también se mueren, los cristianos sufren accidentes, los cristianos mueren de cáncer, mueren de enfermedad. Sí, exactamente, pero esas personas que murieron creyendo en Cristo ya sellaron su salvación. Ya solamente es un pequeño sueño. En los tiempos de Dios, en el tiempo de Dios, no hay años, no hay meses. Cuando la persona cierra sus ojos aquí en este mundo, automáticamente pasa a la presencia de Dios, a la eternidad, donde ya no se cuentan los días, los meses, los años, sino que es un eterno día. No hay noche, no existe en el tiempo de Dios, es un eterno día. Entonces, todas esas personas que, que mueren en Cristo han pasado de muerte a vida. Esa es la esperanza. Pero para entrar ya al estudio, vamos a leer Apocalipsis 10 del 1 al 11. Y dice así la palabra de Dios, dice Juan es el que está recibiendo la revelación. Y dice Juan, yo vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el pie izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está en la mano, que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómetelo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
es bien, es algo, yo no sé ustedes, pero a mí me apasiona leer esta palabra. Esta palabra es vida, esta palabra no es cualquier otra información. Esa es algo que viene directamente de la presencia de Dios. Entonces, esta palabra nos da, nos da esperanza. Esta palabra, pues, valga la redundancia, nos da revelación de los planes que Dios tiene. Dios está hablando, Dios está diciendo lo que va a pasar. Y entonces nosotros solamente tenemos que leerla, creerla, pedirle a Dios sabiduría, entendimiento para poder entenderla, porque esta palabra no la puede entender cualquier persona, no la puede entender así nomás cualquier persona que la lea, no sabe. Si esa palabra no es guiada por el Espíritu Santo, no sabe de lo que se está tratando. Entonces, por eso muchas personas se burlan de las palabras de Dios, porque no la entienden, no la pueden discernir. Entonces dice, vamos a empezar el estudio. Dice, en los capítulos anteriores, desde que empezamos a leer el capítulo 5, hemos visto cómo los juicios de Dios han empezado a descender sobre la tierra. Entonces, desde que se abrió el libro que estaba sellado con 7 sellos, en el capítulo 5, hasta los toques de la trompeta, hasta ahorita llevamos 6 toques de trompeta. Y estos juicios han ido aumentando en intensidad y ¿cómo se llama? Han sido más generalizados ya sobre la tierra. Cuando el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 24 de Mateo, dice, y habrá hambres, terremotos en diferentes partes de la tierra. Dijo, estos eran los principios de dolores en diferentes partes, pero ya cuando entramos a las trompetas ya es algo generalizado, está siendo más a nivel mundial. Ya no es diferentes partes, sino ya es general. Bueno, los juicios han ido aumentando y cuando terminamos de leer el estudio pasado, la sexta trompeta, vimos un panorama ya muy desastroso. Prácticamente la mitad de la humanidad ya había muerto. Ya el mundo no es en ese tiempo como hoy lo conocemos. La gente está pasando ya dificultades para alimentarse. La gente no quiere, pues ha perdido el ánimo para ir a trabajar, para producir, para crear empresas, para cultivar la tierra, a causa de tanta cosa mala que has venido sobre la tierra. Ya la gente ha perdido sus lujos, ya no hay electricidad, ya no hay internet en muchas partes, ya las tiendas están vacías, ya se batalla para conseguir gasolina para los carros, ya es un caos, en ese tiempo de la sexta trompeta. Ya no es lo que hoy vemos. La gente ya está tratando de sobrevivir. Ya los hospitales no están dando abasto para curar a tanta gente, para recibir a tanta gente. La gente se muere por una herida porque no hay quien la atienda. Imagínense las personas que tienen diabetes, ¿verdad? Nosotros los que tenemos diabetes tenemos que tomarnos 6, 7 pastillas diarias. En ese tiempo ya no va a haber, ya los laboratorios ya no va a estar funcionando con normalidad. La gente, pues si estamos en ese tiempo, nos vamos a morir por, por causa de que no hay medicina, no hay ambulancias para llevar a la gente. Y va a ser un caos total. Pero cuando ocurre ese toque de la sexta trompeta, hay un paréntesis, y es lo que estamos, este estudio es un paréntesis, no es la séptima trompeta todavía, es un paréntesis. Dios para un poquito los juicios con el propósito de que la gente se vuelva a Dios, que la gente se arrepienta, de que la gente haga algo diferente. Pero como leíamos al final del estudio pasado, ¿qué creen que hizo la gente? Dice que la gente no se arrepintió, la gente se apasionó más por hacer el pecado.
lejos de buscar a Dios, se enfocaron a hacer aún más el mal. Entonces, es algo que increíble, ¿verdad? De cómo la gente, en lugar de buscar a Dios, se ciega más y se aleja más de Dios. Entonces, ese es el panorama al final de la sexta trompeta. Y hoy, como les digo, hay un paréntesis. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a acontecer antes en ese tiempo, ¿verdad? Es el capítulo 10. Ahí empieza ese paréntesis, lo que va a suceder, los acontecimientos. Y es lo que leímos al principio. Dice Apocalipsis 10:1, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. En el transcurso de la historia de la Biblia, hablan de los ángeles, ¿verdad? Por ejemplo, del ángel Gabriel, del ángel Miguel, y de varios otros ángeles que otros no se les ha puesto nombre, solamente ángeles, ¿verdad? Ángeles. Pero en esta ocasión dice que se está refiriendo a otro ángel fuerte, porque ya anteriormente se había dicho que un ángel fuerte había venido a la tierra. En la vida angelical, ¿verdad? En la vida de espiritual de Dios, hay rangos también, hay rangos en los ángeles. Por ejemplo, como en los ejércitos en los ejércitos terrenales, hay rangos, ¿verdad? Hay generales, hay capitanes, hay sargentos. No conozco mucho yo bien, ¿verdad? Pero sé que hay rangos en los ejércitos. Bueno, en lo divino, en lo angelical también hay rangos. No todos los ángeles son iguales. Dios les da, no sé en qué se base, pero Él les da cierto rango a cada ángel. Y aquí lo que nos dice, ¿verdad? Este era un ángel especial, era un ángel fuerte. Todos los ángeles son fuertes, todos los ángeles son fuertes a comparación de los hombres, ¿verdad? Los ángeles son el ángel más pequeño de Dios, el ángel más pequeñito, son muy superiores a la fuerza de un humano. En primer lugar, los ángeles son eternos, no mueren, no necesitan comida para sobrevivir, no necesitan dormir para recuperarse como nosotros, ¿verdad? Un ángel. Entonces, el ángel más pequeño tiene muchísima más fuerza que nosotros y puede viajar más rápidamente de un lugar a otro. Pero en esta ocasión dice que un ángel fuerte, un ángel especial, dice que estaba envuelto en una nube, dice, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. Casi en las escrituras pasadas no se ponía énfasis en los ángeles, se ponía énfasis en el mensaje del ángel o en la obra que iba a hacer el ángel, pero no se nos describía. Y hoy se está describiendo. Hoy se nos está dando el aspecto físico, cómo Juan miró ese ángel y lo dice. Entonces, dice, con estas características, ¿verdad? Probablemente podríamos decir cuando en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Dios le da la revelación a Juan y dicen que él vio dice que Cristo, ¿verdad? Era algo semejante a lo que nos estás diciendo este ángel. Dice, rápidamente observaremos, muchos de los detalles de la descripción guardan una estrecha relación con la descripción que encontramos de Cristo en el capítulo 1 de Apocalipsis. Por esta razón, algunos han llegado a pensar que se trata de Cristo, aunque el texto especifica claramente que se trata de otro ángel. Entonces, muchos piensan, es la misma descripción de Cristo, ¿verdad? En Apocalipsis 1, pero no, dice que aquí especifica claramente que era otro ángel. Y cuando se describió a Cristo en el capítulo 1, no dice que era un ángel, ni que era otro ángel. Dice que dijo, cuando Juan le dijo que quién era, le preguntó, ¿y qué dijo? Yo soy el alfa y la omega. Aquel personaje dijo, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el que me paseo entre los candelabros de oro. Él se presentó como Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí no, ¿verdad? Aunque tiene las características similares, se especifica, dice que es otro
ángel fuerte. Bueno, descartamos que es Cristo, ¿verdad? Pero por las características se nos puede dar a entender que era un ángel muy, muy allegado, muy cercano, de mucha confianza ante Dios. Bueno, dice, notemos también que este ángel desciende del cielo, porque dice, vi descender del cielo. Esto indica que el escenario que estamos viendo ahorita en este estudio está siendo sobre la tierra, porque en Apocalipsis hay escenarios que son en el cielo y otros en la tierra, y tenemos que ir distinguiendo lo que está ocurriendo. Cuando es en el cielo, dice, nos especifica, y cuando es en la tierra también nos dice. Es una revelación, ¿verdad? Que está, a veces son escenas celestiales, a veces terrenales. Bueno, dice, lo más importante, aunque este detalle es muy importante, señala que el ángel es enviado del cielo, de Dios, con una misión y una dignidad especial. En cuanto a la descripción del ángel, Juan comienza diciendo que era otro ángel fuerte. Quizá era un ángel que pertenecía a la misma clase o rango que el mencionado en Apocalipsis 5:2, que pregonaba a gran voz. En Apocalipsis 5:2 dice que un ángel fuerte dice que pregonaba a gran voz, diciendo que quién era digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Entonces era un ángel, dice que era muy fuerte, porque dice que clamó a gran voz, dice que la voz se oyó en el cielo, se oyó en la tierra y se oyó debajo de la tierra. Cuando él estaba buscando a alguien digno que desatara los sellos del libro. Entonces dice que, bueno, no se encontró a nadie. Entonces, ese ángel, el primer ángel fuerte que nombra en Apocalipsis 5, dice que estaba relacionado con un libro. Y fíjense que este ángel del capítulo 10 también está relacionado con otro libro. Entonces, pero este era un librito, porque especifica que era un librito abierto. El primer libro era un libro sellado. Ahora es un librito abierto, que quiere decir que cualquier persona, cualquier ángel lo podía leer y podía saber lo que estaba en ese libro. Hay algo de contraste en este. Quiero que noten esa diferencia. Dice, el resto de la descripción nos muestra a un ángel absolutamente deslumbrante. Para empezar, venía envuelto en una nube. Una posible interpretación es que vistiera el ropaje del cielo sobre sus poderosos hombros, lo que nos indicaría un colosal tamaño. Pero también cabe la posibilidad de que, dada la importancia de su misión divina, usara el mismo vehículo oficial de Dios. Sabe que Dios se mueve a través de las nubes, ¿verdad? Dice, recordemos lo que decía el salmista. El salmista decía, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. ¿Quién es? Dios. Dios usa las nubes como sus carruajes para moverse de un lugar a otro. Estamos hablando en sentido metafórico. Entonces, este ángel era, como le decía, probablemente era un ángel muy cerca de Dios, de mucha, ¿cómo se puede decir? De mucha confianza de Dios, como les decía, ¿verdad? Cada persona, cada rey aquí en la tierra tiene sus gentes de confianza, no cualquier persona dejan acercarse a él, ¿verdad? Entonces, dice que estaba envuelto en una nube, que es el vestuario celestial. Entonces, dice, otra tercera posibilidad es que relacionamos esta nube con aquella otra en la que Cristo vendrá a juzgar a este mundo. Cristo también va a venir en una nube. Y cuando Cristo asciende al cielo, después de haber resucitado, cuando estaba con sus discípulos, dice que de repente es ascendido al cielo fue llevado en una nube. ¿Y qué le dijeron los ángeles a los discípulos? Dijeron, varones galileos, ¿qué están mirando al cielo?
Dice, este mismo Jesús que se fue al cielo, así como lo vieron que se fue en esa nube, así va a venir otra vez por segunda vez. Entonces, estamos viendo estas cosas bien importantes y que nos deben de emocionar a nosotros, todos los que somos cristianos, que creemos, ¿verdad? De cómo se están desarrollando las cosas en esta revelación. Dice, a Juan también le llama la atención el arco iris, porque Juan es el que está viendo y él está apuntando de todo lo que él está viendo. Entonces dice que el ángel fuerte estaba envuelto en una nube, pero tenía el arco iris sobre su cabeza, lo que sin duda le daba un glorioso esplendor. Imagínese el ángel, un ángel grande, fuerte, con un vestuario como nube y el arco iris sobre su cabeza. Era algo imponente, grandioso. Dice, como ya recordaremos, esta no es la primera vez que el arco iris aparece en el libro de Apocalipsis. No es la primera vez, ya había aparecido un arco iris. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 4:3. El Apocalipsis dice que, el arco iris dice que rodeaba el trono de Dios. En aquella ocasión dijimos que el arco iris evoca el pacto de Dios con Noé, la misericordia. Lo que quiere decir el arco iris, lo que significa, es la misericordia de Dios. Porque Dios le dijo a Noé, mira, me arrepiento de haber destruido la tierra con agua y como señal de que no lo vuelvo a hacer, de que voy a tener misericordia de la humanidad, voy a poner este arco iris en las nubes. Cada vez que tú veas una tormenta, y va a salir el arco iris. No te asustes de que ya no viene otro diluvio, solamente va a llover normalmente y el arco iris va a salir. Ese va a ser la señal del pacto que yo hago contigo. Bueno, esa es la señal, la misericordia de Dios, el pacto de Dios, de que Dios se acuerda de lo que Él promete. Dice, otro detalle con el que describe la singular gloria exhibida por este ángel fuerte lo encontramos en su rostro. Juan nos dice que su rostro era como el sol. Así cuando Cristo se presenta en Apocalipsis 1, dice que su rostro era como el sol. Juan no pudo verlo y cuando lo vio dice que él cayó como muerto. Bueno, el ángel también es algo bien parecido, bastante parecido a Jesucristo. Dice, el rostro era como el sol. Su gloria era tan radiante y luminosa que sin duda un reflejo del Señor Jesucristo. Dice, y por último sus pies eran como columnas de fuego, firmes, estables, resplandecientes de hermosura y fuerza. Dice, las columnas de fuego la podemos relacionar con la columna de fuego cuando Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto, ¿verdad? Y que lo llevaba por la noche, y dice que los iba guiando una columna de fuego con la que Dios acompañó a Israel en su peregrinaje por el desierto. Y nos sugiere, las columnas de fuego, podemos decir que la presencia de Dios está con su pueblo. La presencia de Dios está con su pueblo. Dice, Apocalipsis 10:2 dice que tenía un librito abierto. Dice, después de describir el aspecto del ángel, el apóstol Juan nos dice y tenía un librito en su mano, un librito abierto. Un poco más adelante en Apocalipsis 10:8 dice que una voz del cielo le mandó a Juan que fuera al ángel y que le pidiera el libro, dame el librito, y que se lo comiese. Después de lo cual él debería profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Por lo tanto, podemos pensar que el contenido de este librito estaba relacionado con el mensaje de la palabra de Dios para los hombres en ese tiempo. Quizá de los juicios que todavía estaban por venir. Fíjese que no se le dijo, toma el librito y lee a ver qué dice. Él no le dijo, lee el libro, a ver qué dice. No era para que lo leyera, era para que se lo comiera. Esto es, como le digo, contrasta con el primer libro de Apocalipsis 5. Entonces, ¿por qué no era para que lo leyera?
porque no era un mensaje, no era un mensaje para la gente, para la humanidad, cuando Cristo fue tentado en el desierto por el diablo, cuando estuvo aquí en la tierra, este, ah, el diablo lo tentó de esta manera, le dijo, mira, si eres hijo de Dios, ¿por qué no? Cristo tenía hambre, le dice, ¿por qué no dices estas piedras que se conviertan en pan para que te las comas? Porque tienes hambre, te veo que estás hambriento. ¿Y qué le dijo Cristo? Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este librito era palabra de Dios, pero era alimento espiritual para Juan. Cuando yo cómetelo, esto es su alimento. La palabra de Dios tenía que fortalecer a Juan, porque, ¿qué le dice? Porque todavía tienes que profetizar. No sé si se acuerdan de Elías también, los estudiosos de la Biblia, por ahí de Elías, cuando Elías andaba huyendo de Jezabel y que llegó cerca de un río y ahí un arroyo, y ahí acampó, bien cansado, bien hambriado, y Dios le mandó comida, carne, usó unos cuervos y le dijo que comiera, dijo, come, come. Y Elías come, se sacia y se vuelve a dormir. Y Dios lo deja que se duerma. Después le vuelven a llevar comida, lo despiertan los cuervos, lo vuelve a comer y le dice, come bien, ahora sí, dijo, porque largo camino te resta todavía. Ya comiste, ya descansaste, ahora sí, tienes un camino muy largo. Así parecido, le dice a Juan, cómete este librito, es palabra mía, palabra de Dios, para que te fortalezcas y porque todavía tienes que profetizar. Tienes que profetizar. Dice, los 7 truenos. Dice que cuando el ángel dice que habla, dice que se oyen 7 truenos, dice. Apocalipsis 10, 2, 4 dice, y puso su pie, el ángel puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, dice Juan, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Le dice Juan, estas palabras no las vas a escribir. No sabemos por qué. Ese es un misterio que hoy no se ha revelado. Probablemente lo vamos a ver más adelante. No sé cuál es el propósito de Dios, pero Dios tiene misterios que no pueden ser revelados a la gente. ¿Por qué causa? No lo sabemos. Pero, pero hay cosas que Dios se reserva para él. Y dice, no, esta no lo puedo confesar. Por eso le dice, Juan iba a escribir para decirnos a nosotros lo que decían esos truenos, esas voces. Pero Dios dice, no, párate, no escribas nada, séllalas. Esas palabras no deben de saberse. Dice, un poco más adelante se vuelve a repetir que tenía su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Pero se añade que también, ahora se añade, dice que cuando el ángel desciende, pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Pero ahora dice que levantó su mano al cielo. Por lo tanto, estaba tocando las 3 partes del universo. Estaba tocando las 3 partes. El universo es tierra, el mar y el cielo. Estaba tocando las 3 partes con sus pies, con su mano. Y
con todo eso se nos quiere mostrar la autoridad de este ángel. Y por supuesto, la autoridad de su mensaje. Cuando él se pone en esa posición, levantando una mano al cielo y los pies sobre el mar y la tierra, dice, clamó a gran voz como rugió un león. La potencia de su voz estaba en consonancia con su enorme tamaño. Pero no solo eso, el que rugiera como un león nos transmite el poder, majestad y autoridad de su mensaje. Cuando él hubo clamado, inmediatamente los truenos emitieron sus voces. El número 7 nos habla nuevamente de la plenitud, algo finalizado. Y los truenos emitieron sus voces. Nos sugieren dos cosas. Por un lado, podemos interpretarlo como la aprobación divina de que este ángel fuerte estaba llevando el mensaje tal y como Dios se lo había dado. Esa era una aprobación. Dios estaba diciendo, así es, lo que este ángel está diciendo, yo lo mandé, yo estoy aprobando ese mensaje. Él está cumpliendo con mi voluntad. Dice, tal como ocurrió con el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Pero también podemos asociar estos truenos con el juicio de Dios, tal como aparece en otras partes de la Escritura. En su conjunto, toda la escena del ángel gigantesco descrito como un ser majestuoso, su posición de pleno dominio y autoridad, su voz potente y las voces de los 7 truenos, todos estos detalles tienen el propósito de transmitirnos una fuerte impresión de terror ante el mensaje de Dios que está a punto de entregar. Por lo tanto, nadie tendrá excusa porque sus advertencias son anunciadas de una forma potente y clara y nadie deberá ignorarlas. Estos 7 truenos emitieron voces, lo que implica que pronunciaron palabras con significado que Juan entendió las palabras. Dice que eran truenos, pero Juan entendió, eran palabras que se podían descifrar, y Juan entendió, pero se le dio la orden de que no las escribiera y que no las publicara. Entonces dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Nosotros no conocemos la naturaleza de estos juicios porque Dios no ha querido revelárnosla. Por lo tanto, es inútil especular. Muchas personas pueden decir, pueden imaginarse o se atreverían a decir, no, es que quisieron decir esto y por ahí va a haber alguien. Por ahí va a haber alguien, algún profeta que va a decir un día, yo traigo el mensaje de los 7 truenos. Pero no. Cuando Dios calla, nosotros tenemos que callar. De ahí nacen las falsas religiones, de ahí nacen las sectas, cuando el hombre quiere saber más de lo que Dios ha revelado y se inventan cosas y sacan una nueva religión, sacan. Tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra dice que en los últimos tiempos, en los posteriores tiempos, muchos de los escogidos van a ser engañados porque van a escuchar a doctrinas de demonios, van a escuchar a personas que Dios no los ha mandado a decir nada, pero que ellos lo van a hacer. Cuidado ahí, cuidado. Por eso dice que dice Dios, ¿verdad?, que tenemos que estar atentos a la profecía, a la palabra de Dios como una lámpara encendida. No podemos irnos más allá de lo que Dios nos revela. Dice, tampoco se nos explica la razón por qué a Juan se le prohibió escribir el mensaje de los 7 truenos. Tampoco se nos dice. Juan tampoco dijo por qué. Esto nos recuerda que hay verdades acerca del futuro que Dios ha decidido no revelar y que nosotros debemos aceptar que sea así. Deuteronomio 29 dice de esta manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre,
para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto lo dijo Moisés. Ahora vamos a ver el juramento del ángel. Apocalipsis 10, 15, 7. Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Fíjese el juramento del ángel. ¿Por qué levantó su mano y juró? ¿Y juró por quién? Juró por Dios, que hizo todas las cosas. Juró por Dios, que hizo todas las cosas. Digo, que el tiempo ya no sería más. O sea que ya se acabó el tiempo, se agotó el tiempo. Ya no hay tiempo. Ya todo se va a consumar. Dice, o sea que en el tiempo, que en los días que el séptimo ángel, todavía no estamos en la séptima trompeta, todavía no estamos en un paréntesis. Entonces, cuando venga la séptima trompeta, cuando se toque, dice, cuando el ángel empiece a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus profetas. Aquí hay algo que yo les quiero leer. Yo no sé si haya una relación, pero muchos teólogos dicen que no hay relación. Esta escritura está en 1 Corintios 15, 51 con esto. Pero yo siempre he creído que hay una relación. Que hay una relación. Les voy a leer lo que dice Pablo. 1 Corintios 15, 51 dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué dice? ¿Con qué empieza diciendo Pablo? Un misterio. ¿Y qué dice en Apocalipsis? Dice que cuando el ángel, el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Está hablando de un misterio y Pablo está hablando de un misterio. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Está hablando de la final trompeta, ¿verdad? Y en Apocalipsis dice que la séptima trompeta, son 7 trompetas. Entonces la séptima es la final trompeta. Es la final trompeta. Entonces, dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Como les digo, yo no quiero ir en contra de los que saben mucho de Biblia, no quiero ir en contra de los teólogos, porque yo no soy nada de eso, nada. Pero es muy probable que en este tiempo, porque hay mucha similitud, que en este tiempo es cuando la iglesia va a ser arrebatada y todos los que hayan muerto confiando en Cristo, como les decía al principio de este estudio, que todos los que murieron creyendo en Cristo van a ser resucitados. Y es cuando se va a el misterio de Dios, cuando se va a consumar, como Él lo anunció a sus profetas. Todos los profetas y siervos fieles a Dios murieron creyendo que un día iban a ser resucitados. Ellos sabían que aunque murieran, Dios los iba a levantar. Job, uno de los patriarcas de los tiempos de Abraham por allá, él dijo estas palabras. Muchísimos miles de años antes del Apocalipsis. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive
y que un día Él me va a levantar, dijo, de los muertos, aunque esta piel, aunque esta carne sea deshecha y se vaya al polvo, dijo, yo sé que Él me va a levantar otra vez. Y todos los profetas, todas las personas murieron creyendo que ese no era el final de su vida, que ese más bien era el comienzo. Como les decía al principio, Cristo dijo, si el grano de trigo no muere, no puede resucitar, no puede llevar vida, no puede dar vida si no muere. Cuando la vida de un creyente se extingue o se acaba aquí en la tierra, es cuando en verdad empieza a vivir. Por eso todas las personas que tienen familiares que murieron creyendo en Cristo, muy pronto los van a volver a ver, muy pronto los van a volver a ver. Esa es la esperanza. Pero para que eso llegue, tiene que pasar toda esta serie de eventos sobre la tierra. Dios es un Dios de orden y no puede brincarse, no puede saltar nada. Todo lo que está escrito se va a ir cumpliendo paso a paso, aunque no nos guste a nosotros, aunque nos duela, aunque tengamos que pasar por muchas situaciones difíciles, el plan de Dios tiene que seguir adelante. Y Él va a saber cómo nos va a sacar adelante. Dice, aunque las cosas que los 7 truenos habían dicho fueron selladas y no nos han sido reveladas, ahora nos encontramos con un solemne juramento del ángel que nos comunica un mensaje de gran importancia. Para empezar, notemos el gesto del ángel al hacer el juramento. El gesto, ¿verdad? Dice, él levantó su mano. Ese era el juramento que se hacía. En los tiempos antiguos, siempre se juraba con una mano, y hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita cuando una persona va a ser llevada a un juicio, ¿qué le dice el juez? Que levante su mano derecha y que ponga la otra mano sobre la Biblia y le dicen, ¿verdad? Le dicen, jura decir la verdad y solamente la verdad. Yo no sé si alguien ha estado en un lugar de esos, ¿verdad? No, yo nunca he estado en un juicio, ni quiero estar, pero ese es como se jura. Dice que él levantó la mano al cielo y juró. Este era un ademán común en la antigüedad para acompañar un juramento. Dios mismo lo hacía así. Dios mismo lo hacía así, dice. Y también nos recuerda la postura del ángel mencionado por Daniel mientras hacía otro juramento. Esa era la manera de jurar y es la manera que lo hizo el ángel. Luego vemos también que el juramento adquiere extrema solemnidad debido a la prolongada descripción que él hace de Dios. O sea, no hace un juramento, no, él no dice, como muchos decimos, no, pues lo juro por Dios. No, él hace toda su reverencia, a él no le importa el tiempo que va a tardar en decir todas las palabras, lo hace con reverencia, lo hace con solemnidad, dice, y da todas las descripciones de Dios. Y juró, dice. Entonces dice, por otro lado, hacer un juramento así implicaba que lo que se estaba a punto de decir era de suma importancia y que además se invocaba a Dios como garante, o sea, como testigo, como que él era la garantía de que ese juramento iba a ser verdadero. Dios quedaba comprometido en que lo que se estaba diciendo era verdad y también en que se cumpliría el juramento. De otro modo, si lo que el ángel estaba diciendo en su juramento no fuera cierto, Dios tendría que intervenir para decirle, para castigarle, no es cierto lo que estás diciendo. Por eso, ¿cómo, les pregunto yo, cómo no vamos a creer a lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo no vamos a creer si Dios es testigo, si Dios está como garantía de lo que dicen sus siervos, sus ministros, sus profetas? Dios está de acuerdo con lo que ellos están diciendo. ¿Cómo vamos a tomar en vano la palabra de Dios? ¿Cómo no vamos a creer? ¿Cómo vamos a dudar? Por eso yo digo, si una persona, si usted le comenta a una persona, le predica, le comparte la palabra y le dice, no, yo no creo en eso, yo no creo en eso. No se enoje,
No se pongan mal, solamente di, no, pues mira, si tú no crees en la Biblia, tú no tienes un problema conmigo o con mi religión. No, no, tú no tienes, tú tienes un problema con Dios, porque tú estás diciendo que no crees a la palabra de Dios. Entonces, tú tienes un problema con Dios. No vamos a discutir, porque hay muchas personas que les gusta discutir, van a compartir la palabra y salen peleados con otras gentes. No, no, tú nunca discutan, no, si no creen, dice, yo no creo en eso. Ok, pues Dios te bendiga y, y, y hasta ahí, solamente. En cuanto a la invocación que se hace de Dios en el juramento, se destaca su carácter eterno y también sus actividades creadoras en este mundo. Reconoce de este modo que Dios es el soberano y dueño absoluto del universo y tiene el poder y derechos para garantizar el cumplimiento final del contenido del juramento. Él es totalmente suficiente por sí mismo y no depende de nadie para hacer lo que se propone. O sea que Dios va a hacer las cosas, creamos o no creamos. Dios no es como los gobernantes, los presidentes que son, ¿cómo se llaman? Demócratas. Que un presidente demócrata para poder tomar una decisión tiene que contar con todos sus diputados, senadores y llegan a un acuerdo para hacer una ley. Dios no necesita nada de eso. Dios es justo y soberano, sabio, y Él dice, esto va a ser así, le guste a quien no le guste, porque es el bien para su creación. Dice, llegamos por fin al contenido de su juramento. ¿Qué fue lo que juró el ángel? ¿Qué fue lo que dijo? Que el tiempo ya no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Con el anuncio, cómo lo anunció a sus siervos los profetas. Esto significa que los juicios de Dios sobre la humanidad que Él ha anunciado previamente por medio de sus profetas se iban a cumplir sin más dilación, desde el momento en que el séptimo ángel comenzara a tocar la trompeta. Es bien importante el toque de esa trompeta porque es cuando todo va a llegar a su cumplimiento. Eso lo vamos a ver en el próximo estudio. Esta será la última señal de aviso de que Dios, antes de que Dios ponga fin al estado caótico en que este mundo se encuentra. En ese momento Dios derramará su ira sobre todos aquellos que no quisieron creer en Él, o sea, en el Evangelio de la gracia, sino que vivieron en rebeldía contra Él. También se dará respuesta al clamor de los mártires cuyas almas reposaban bajo el altar y preguntaban insistentemente diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿Por qué no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ahí se va a cumplir también todo eso. Entonces tendrá lugar el juicio de todo tipo de maldad cometida en este mundo y que por el momento no ha sido castigada. Y por fin prevalecerá la justicia, porque el mismo Señor Jesucristo volverá a este mundo a gobernarlo. Entonces el nombre y el carácter de Dios serán vindicados plenamente. En esto consiste el misterio de Dios que Él anunció a sus siervos los profetas y que el apóstol Pablo resumió de esta manera. Efesios 1, 9, 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Viene el día en que el reino de los cielos va a ser uno solo con el reino de la tierra. Va a ser un solo reino, va a unir todas las cosas. Ya no va a haber que la iglesia metodista, que la iglesia bautista, que la iglesia, ya todo eso se va a acabar. Ya que Israel, que es el pueblo escogido de Dios, y que la iglesia es la novia de Cristo, va a ser un solo pueblo, universalmente. Los ángeles, todo va a ser una misma. Ahorita hay división, como les decía, ahorita hay divisiones.
en lo celestial y en lo terrenal. Viene un tiempo en que todo va a ser un mismo reinado. ¿Y quién va a ser el rey? Jesucristo va a ser el que va a tomar el control de todas las cosas. Y luego nuevamente, ¿verdad? Ya más adelante lo vamos a ver, cuando Cristo recibe el reino, el poder y la gloria, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Pero cuando todo sea consumado, dice que entonces Cristo le va a dar otra vez el reino al Dios y Padre. Padre, esto es tuyo. Yo solamente hice tu voluntad, pero todo es tuyo. Eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante se van a poner las cosas, viene lo bueno, ¿verdad? Viene lo bueno. Y después dice en Apocalipsis 8:11, dice que oí la voz del cielo, habló conmigo y me dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómetelo, y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito y lo comí, y era dulce en mi boca, pero cuando lo hube comido me amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. Ya lo vimos esto, ya se los expliqué, ya no le vamos ya me había adelantado. Esas palabras del librito no eran para ninguna persona, eran solamente para Juan, para que él se fortaleciera y porque él tenía todavía que seguir profetizando. Todavía le quedaba un poco de más trabajo. Entonces, pues hay mucho, pero ya todo ya se lo resumí. Eso es todo lo que íbamos a hablar en esta noche. Todavía hay otro evento, todavía no viene yo les había dicho que la séptima trompeta era para el otro estudio, todavía viene otro evento, otro para el otro viernes, y luego después ya viene la séptima trompeta. Dios los bendiga en esta noche. Yo creo que me pasé un poquito, pero espero que una sola palabra, una sola frase les haya quedado en su mente, en su corazón, y todo esto que va a pasar es porque Dios se acuerda de nosotros y Él quiere que no estemos en ignorancia, que sepamos, nos ha revelado estas cosas, no con el fin de asustarnos, sino porque Él quiere que nosotros sepamos lo que hay en su corazón y lo que Él va a hacer. Que Dios los bendiga esta noche.